Hemos tenido un Domingo de Ramos atípico, pero también muy especial. Sin embargo, una celebración marcada por contrastes. Inicia con esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado como Mesías y Rey. Pero luego, en las lecturas, concretamente en el Evangelio, ese júbilo del rito de entrada se estrella como un jarrón de porcelana contra el concreto, en la pasión de ese mismo que hacía unos minutos era aclamado y vitoreado entre palmeras como el Hijo de David, como el Salvador. Es absurdo que en tan solo 5 días esa misma multitud haya cambiado de parecer de una forma tan drástica y neurótica. Pero así es la humanidad, tan bipolar. Constantemente nos debatimos entre contrastes emocionales. Triunfo y fracaso se alternan. Risa y llanto. Ilusión y negativismo. Hoy amamos, mañana odiamos a quien juramos amar hasta la muerte. Hoy juramos amor eterno, mañana trasladamos la promesa a otra persona. A un jugador se le endiosa hoy para mañana demonizarlo. Se ama la vida, pero después se aborta, con lo cual se quiere legitimar el egoísmo a costa de la muerte de inocentes. Hoy adoramos a Jesús en la Eucaristía, mañana al Dios Mamón, seducidos por promesas de prosperidad económica y profecías que siempre nos dicen lo que queremos oír. Así es el ser humano cuando no lleva edificada su vida sobre roca. Es voluble, ciclotímico y neurótico. Esa es la desconcertante verdad del común de los seres humanos, tan egocéntricos, cínicos, tránsfugas. Entonces no es tan raro lo que pasó con Jesús en aquella semana crucial para la humanidad. Pero hay algo más profundo en esta historia. La ironía del destino, o más bien del que toma decisiones solo según su parecer, sin contar con Dios. No había nada que movilizara tanto la esperanza de los judíos como la llegada del Mesías. Habían esperado tanto a ese Salvador año tras año, como a nada en su historia, como a nadie en la vida. Era un monolítico anhelo general, nacional, religioso, existencial. Tanta expectativa puesta en el Mesías y cuando por fin llega, lo matan, confundiéndolo con un farsante. Esto refleja el drama del hombre que cree en Dios, pero no está sintonizado con Él. No basta con creer en Dios, hay que creer en su palabra. Y creer en su palabra implica obediencia, porque la fe es una creencia existencial, es una creencia con la vida. En esta ironía de la incoherencia entre fe y vida, no es extraño para una humanidad tan dada a las contradicciones, a aquel que fue anunciado como un rey pacífico y su implantación de un reino de paz donde la violencia no tiene cabida, fue brutalmente asesinado. Jamás tanta violencia se había ejercido contra una persona, pero quizá ahora entiendo por qué quiso elegir tal forma de redención. Absorbió con su cuerpo toda la violencia y el odio que carcome a la humanidad representada en aquella brutal carnicería para devolverle a cambio perdón, paz, amor, vida, exaltando así no el odio ni la violencia, sino el amor, amor de verdad, pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Él la dio por todos, incluso y principalmente por sus verdugos. Y así, algo tan inútil, indeseado y negativo como el
inevitable sufrimiento, lo convierte en camino de redención. Él es el único capaz de transformarlo todo, de modo que el mal nunca triunfe. Así que aún hay mucha gente buena. Aún Dios sigue teniendo fe en la humanidad. Aún hay quienes hacen presente el reino de Dios en este mundo con pequeños y con grandes gestos de bondad y misericordia. Jesús sí encontró corazones en los cuales reinar. En cuanto a las lecturas, el resto de las lecturas de la Eucaristía nos revelan, junto con el Evangelio, la obediencia de Jesús, su fidelidad al Padre, su amor por nosotros. Al asumir nuestra naturaleza humana quiere pasar por lo que sus criaturas pasan, vivir lo que vivimos y enseñarnos que no se necesita ser Dios para ser fiel al amor, pero sí es necesario ser como Él, como el Dios hecho hombre. Es así como entonces la imagen de Dios en nosotros se hace nítida. Es así como el Padre ve en nosotros a su Hijo amado, el predilecto. Y es así como el Hijo pone a Dios a nuestro alcance. Con su muerte vencerá el mal que distorsiona esa imagen. Con su resurrección vencerá la muerte y nos hará partícipes de su divinidad en la eternidad. Cabe quizá una inquietud final. Entonces, ¿qué tiene que ver la lectura de la pasión de Jesús con su entrada triunfal en Jerusalén aquel primer domingo de Ramos? Lo que esperaban los judíos era al Mesías, que sería además rey de Israel, que acabaría con sus enemigos y los liberaría, instaurando para siempre su reinado. Antes de una semana ya estaban decepcionados. Jesús resultó ser para ellos un verdadero fiasco. No era lo que esperaban. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como va a suceder con los discípulos de Emaús y con muchos cristianos después, no es que Jesús no llenara sus expectativas, todo lo contrario. Por un lado, eran sus expectativas las pobres, y por otro lado, no habían entendido en realidad en qué consistía el reinado de Dios, ni el reinado del Mesías esperado. Ante un Salvador guerrerista, el verdadero mesianismo de Jesús era pacífico, y ante un reino de poder según el mundo, el Mesías reinaría desde la cruz, y el verdadero enemigo aniquilado no serían los romanos ni los enemigos de turno, sería el mal, el pecado, la muerte. Su reino no era de este mundo. Ese fin de semana, el Mesías sí reinó, y aquel primer día de la semana siguiente sería el primero de una nueva creación y la manifestación gloriosa del reino. Su pasión y su muerte fue la realización de ese reinado. Cuando entró montado en un burrito y a través de la puerta por la que entró, no estaba haciendo teatro. Esa de verdad era su entrada triunfal hacia el trono. Por eso la pasión se lee el Domingo de Ramos. No se entiende el uno sin la otra.